del shu de la salud al shu de Ecopetrol y ahora también al shu del sector eléctrico. En cortocircuito y con alarmas prendidas esta mañana por parte de todos los actores de esa cadena, generadores, transmisores, distribuidores y comercializadores, alarmados por la reforma al sector eléctrico que impulsa el gobierno del presidente Gustavo Petro y que el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, quiere pasar ya a toda velocidad y como por entre un tubo, con mensaje de urgencia e insistencia ante el Congreso que la dejaría con 3 debates en lugar de 4. Una movida que tiene con los pelos de punta a todo el sector eléctrico, empresas agrupadas en Andesco, Acolgen, Andegas, Socodis, Naturgas, Ser Colombia, CP, la Cámara Colombiana de la Energía, AC, Agremgas, Gasnova, Andi, ASO, Energía y Cera, todos firmando ayer una carta rechazando este proyecto de ley eléctrico del Ministerio de Minas, que trae, entre otras cosas, pues muchos cambios en la CREC, en la manera de remunerar las tarifas, en la carga de la deuda de la pandemia que se le pondría a los estratos 5 y 6, pero que en últimas trae grandes implicaciones para la gente y también para el sector, sin resolver, de hecho, los problemas de fondo. Dicen estos expertos y toda la cadena que primero traería un alza en las tarifas, es decir, todo lo contrario a lo que busca supuestamente el gobierno del presidente Petro. Segundo, porque afectaría la prestación del servicio en el país. Y tercero, porque pone en riesgo la confiabilidad del sector eléctrico colombiano. Y de hecho, sector eléctrico colombiano que ha sido reconocido globalmente por ser uno de los más estables, más fiables y de mejor diseño de todo el mundo, reconocido internacionalmente por el Banco Mundial, por el Banco Interamericano de Desarrollo, galardonado como uno de los mejores sistemas eléctricos del planeta y replicado en varios países del continente. No obstante, sistema eléctrico que quiere ahora cambiar el gobierno Petro con cambios a 2 leyes, las leyes 142 y 143 de 1994 o leyes de servicios públicos domiciliarios y del sector eléctrico colombiano, que han servido además para blindar al país de recaer en un apagón eléctrico como el de comienzos de los años 90, gracias a que esas leyes mandan los incentivos correctos para que las empresas inviertan en el país, evitando así quedar oscuras como consecuencia del atraso en materia de infraestructura, lo que ya nos pasó en el pasado en ese apagón de los 90, que quedamos sin poder ver nada, que quedamos viviendo a punta de velas precisamente por la falta de proyectos de respaldo de generación térmica, la ausencia de nuevas inversiones en centrales hidroeléctricas y la falta de construcción de líneas de transmisión. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6 de la mañana, 30 minutos. Vuelve y juega. El ministro del Interior, Armando Benedetti, volvió a atacar. En las últimas horas arremetió contra los senadores de la Comisión Séptima de Senado, a los que ahora tilda y acusa de dilatar de la discusión de la reforma a la salud. Dice Benedetti que son perversos, egoístas e inhumanos y hasta anuncia que los va a denunciar. 8 congresistas que, dice él, deben ser investigados por la Procuraduría y la Corte Suprema de Justicia porque, a juicio del gobierno, la reforma a la salud salva vidas y en esta comisión de Senado no avanzan en la discusión. Lo que quiere decir es que esta es una nueva pelea entre el gobierno y esa comisión, particularmente pelea del ministro Benedetti, insistiendo en que el sistema de salud está en crisis por culpa del Congreso que no avanza en la discusión de una reforma. Por eso es que la conclusión a la que podemos llegar es que en este gobierno, el de Gustavo Petro, la situación financiera del sistema de salud ya quedó así y empeorando. En las últimas horas, 16 exministros y ex viceministros de salud, entre ellos Alejandro Gaviria, Fernando Ruiz y Augusto Galán, le hicieron un llamado ya no al gobierno del presidente Petro, sino al próximo gobierno, al que le piden, sin importar la orilla política que llegue a la Casa de Nariño, que la prioridad sea restablecer la estabilidad financiera, la capacidad técnica y la confianza en el sistema de salud de todos los colombianos. Para los exministros, la crítica situación que se vive hoy en el sistema de salud no fue producto del azar, sino de una estrategia que buscó el deterioro estructural de todo el sistema. La carta termina con una grave afirmación, que el colapso de la salud fue planeado y que por eso deberá ser ahora el nuevo gobierno el que tome la decisión para arreglar el problema. Mientras eso pasa, en el sistema de salud crecen y crecen las tutelas, las quejas, el desabastecimiento de medicinas y también las demoras en la atención. Una última cosa, en la carta los exministros resaltan la incertidumbre laboral para el personal de la salud.
Se nos olvida hay veces que el problema del sistema no solo es con los pacientes, también con los médicos, con las enfermeras, con todo el personal médico que quedó en la mitad de esta confrontación política entre el gobierno y el Congreso. El gobierno poniéndole mensaje de urgencia a la reforma y el Congreso, en este caso la Comisión Séptima, negándose a discutir el articulado. Es que ya pusieron una condición: vuelven a hablar de reforma a la salud cuando se apruebe o se niegue la reforma tributaria. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:32 de la mañana. Daniel Quintero no podrá recoger firmas para su candidatura. Así se lo notificó la registraduría, que confirmó lo que era un hecho evidente, que ni él ni los partidos que convocaron a la consulta del pacto histórico oficializaron su renuncia. Es así como quedó sepultada la última opción que tenía Quintero para aspirar a la presidencia el próximo año. Le aplicaron ese famoso artículo 7º de la ley 1475 del año 2011, que es claro en decir que quien participe en una consulta quede inhabilitado para inscribirse como candidato del mismo proceso electoral por un partido, por un movimiento, grupos de ciudadanos o por otras coaliciones. Pero no es la única derrota. En un juzgado en el 62 administrativo del circuito de Bogotá, también perdió una tutela con la que pretendía obligar a la registraduría a inscribir el movimiento con el que buscaba también, por otra vía, recoger las firmas y avalar su candidatura a la presidencia de la República. El juez no encontró ningún fundamento, ninguna prueba de acciones u omisiones de la registraduría o del Consejo Nacional Electoral que vulneren o amenacen con vulnerar los derechos a elegir y ser elegido, como lo argumentó Daniel Quintero junto a sus abogados. Es el candidato el que se prometía como el más fuerte de la izquierda en Colombia y que prometía resetear la política. La historia de Daniel Quintero, que prometía resetear la política y terminó reseteándose él mismo. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 36 minutos. Me hago una pregunta. ¿Por qué tanta soberbia en los espacios públicos? Y la verdad, una de las respuestas que encuentro es que se confunde la humildad con debilidad. Se cree que ser humilde es no tener ambición, no destacarse, no brillar. Y la verdad, de lo que leo, de lo que entiendo, de lo que medito, la humildad es justamente lo contrario. Es la capacidad de hablar desde la verdad de lo que somos, y hacerlo sin máscaras, sin pretensiones nacidas en el miedo o en los sentimientos de inferioridad. La humildad es reconocer nuestras virtudes, pero también nuestras limitaciones y nuestras carencias. Ser humilde no es negarse. Sí, no es decir yo no sirvo para nada, no, es conocerse. Es entender que todo lo que tenemos no nos hace superiores a nadie, pero sí nos hace responsables con nuestros propósitos de vida. Es entender que lo que somos es un regalo que cobra sentido cuando se pone al servicio de algo más grande, de algo que trasciende el ego. En el liderazgo, la humildad es el punto de partida de toda grandeza. El líder que no es humilde no es un gran líder. Porque el líder humilde escucha, aprende, se deja cuestionar, no necesita tener siempre la razón, porque su seguridad no nace del poder, nace del propósito que le jalona la vida. Es el tipo de liderazgo que construye confianza, que inspira desde la autenticidad y no desde la soberbia y la palabrería. Un líder humilde no busca seguidores, busca otros líderes con los cuales construir proyectos. En la vida personal, la humildad es una puerta hacia la felicidad. ¿Saben por qué? Porque nos libera del peso de competir con todos, de demostrar constantemente lo que valemos, porque nos enseña a disfrutar de lo simple, a agradecer lo cotidiano, a reconocer que el valor de la vida no está en ser más que otro, sino en compartir y ser felices con otros. La humildad nos devuelve al presente, nos devuelve al aquí y a la ahora, a la ternura, a lo que somos. Nos recuerda que por más títulos, que por más fama, que por más poder que tengamos,
todos terminamos siendo eso, seres humanos, frágiles, necesitados de amor y de sentido. La humildad no te quita el brillo, al contrario, te da profundidad, no te hace pequeño, te hace libre. La humildad en el fondo es una forma de sabiduría, es la madurez de quien ha comprendido que el valor de la vida no está en dominar al otro, sino en comprender, no está en imponerse, sino en convivir con gente que tiene la misma dignidad y el mismo valor que uno. Hoy necesitamos todos reflexionar y pensar si realmente somos humildes.